Damos gracias a Dios por otra oportunidad que Dios nos brinda de poder acercarnos a su palabra, de poder reconocer el día de Santa Convocación. Yo no creo que la iglesia en general entienda la importancia del domingo. Antes de cualquier cosa, de cualquier instrucción, la Escritura afirma que Dios santificó el día que sería llamado el día de reposo. Y la razón que la Biblia plantea, la explicación que se nos provee, específicamente en la carta o en la epístola a los Hebreos, es porque en ese día, antes de comenzar, de iniciar todo, Dios había preordenado, determinado todo. En otras palabras, que la creación no correría al son del tiempo, del devenir, de la casualidad, de la nada, sino que Dios había organizado para que todo cumpliese su voluntad. Por eso la Biblia dice que Dios santificó ese día. Y ese reposo se ha cumplido. No es un día. Ese reposo es una persona. Y esa persona es Cristo. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26. Es el Evangelio que hemos estado predicando y en el que todavía nos queda algún tiempo. Estamos en el capítulo 26 y hoy nos corresponde la lectura a los versículos 36 al 46. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Leemos la palabra de Dios con reverencia, poniendo toda nuestra atención en lo que estamos leyendo. Si su celular, póngalo por favor, que no suene a vibrar, y trate de, en lo que pueda, no estar entrando y saliendo, a menos que sea una emergencia. Si necesita hacerlo, hágalo. Leemos la palabra del Señor. Dice de la siguiente manera: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, te alabamos y te damos gracias por este día.
Agradecidos, oh Dios, que podamos ser convocados en tu nombre para alabar la grandeza, oh Dios, de tu soberanía, de tu poder, de quién tú eres, Señor. Ayúdanos, oh Dios, Padre Santo, a tener ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón bien dispuesto a obedecer. Que tu iglesia pueda ser edificada en tu palabra y que aquellos pecadores que todavía en tu gracia han de ser tocados, llevados a la convicción de sus pecados y también a esa fe genuina en la persona, en la obra de Jesucristo, que ha sido Dios tu palabra. Tu Espíritu pueda conducirlos por medio de tu palabra y llevarlos a esa salvación que según tu palabra fue predestinada antes de la fundación del mundo. Algo que hiciste por el puro afecto de tu voluntad. Te damos pues gracias en todo y por todo. Ayúdanos, oh Dios, Padre Santo, a trazar con bien tu palabra. Oramos en Cristo Jesús, a quien esperamos exaltar por medio de la predicación de la misma. Que a Él sea la gloria y la honra. Amén y amén. Esta porción de las Escrituras, mientras la leía y estudiaba esta porción específica dentro del cuadro general de lo que está aconteciendo en esta última semana, y en especial en lo que comienza a desarrollarse desde el capítulo 26, toda la trama que va a dar pie al arresto, al juicio, muerte y resurrección de Jesucristo. Pero cuando leí este pasaje me preguntaba cómo abordarlo. Parecen haber diferentes tópicos, temas que uno podría tratar. Tal vez uno podría ver esta porción de la Escritura y entender que el tema general, el principio que podríamos sacar es la importancia de la comunión con Dios y la vida de oración. ¿Cómo orar? Podríamos ver este pasaje como un pasaje muy doctrinal en términos de ver esa doble naturaleza y específicamente esa parte de la humanidad en la encarnación de Cristo. Pues algunos señalan, por ejemplo, Juan capítulo 4 como un pasaje donde se explica o se demuestra la parte humana. Cuando Jesús se sentó, estaban cansados, sus discípulos fueron a comprarle algo que comer y muestra lo que es propio de nuestra naturaleza humana. Y este pasaje también podría ser visto de esa misma manera. Está lleno, cargado de emociones. Se nos muestra un sinnúmero de emociones, pero no emociones de los discípulos, sino emociones propias de Jesús. Y máxime cuando debe usted entender, si va leyendo el cuadro y luego ve la historia, que esta historia no pudo haber sido contada por los discípulos, pues se la pasaron durmiendo. De los que quedaban, ya el traidor se había ido, quedarían 11. De esos 11, Jesús se llevaría 3 cerca de donde él estaría. Dice como un tiro de una piedra mientras él oraba. Y el resto fueron dejados, no sabemos exactamente dónde. Así que aquellos que no estaban cercanos no esperamos que escucharan, y mucho menos tampoco los que estaban más cerca. Así que esta porción le tuvo que haber sido posteriormente revelada, este momento de intimidad de Jesús con Dios. Momento que es importante y podríamos señalar que es muy parecido a lo que acontece desde los capítulos, podríamos decir, en el Evangelio de Juan, que no es la misma porción, desde el capítulo 14 hasta el capítulo tal vez 16, esos capítulos que muestran esa intimidad de Jesús con sus discípulos, pero aquí específicamente ese momento de intimidad de Jesús con Dios, aunque Juan 17 también habla de aquella oración que Jesús tuvo en ese momento de intimidad antes del arresto.
Por otro lado, nos muestra la debilidad y la fragilidad humana. Jesús aborda ese tema. La necesidad de orar para poder enfrentar las tentaciones. Podríamos usar el pasaje para hablar de nuestra fragilidad humana y de cómo prepararnos y la vida devocional para no caer en tentación. Hay una pequeña crisis y una crisis que podríamos decir atraviesa a Jesús y vamos a ver por qué. Tal vez alguien podría decir, bueno, este es un buen pasaje para mostrarnos cómo Cristo mismo enfrentó un momento difícil, una crisis en su momento dado antes de ser arrestado y lo que vendría con él. ¿Por dónde partir? Tal vez todo esté entramado, todo está enlazado, debo decir. Y podríamos irnos por aquí o podríamos irnos por acá. Pero creo que hay un elemento en la narración que tal vez no se destaca tanto, tal vez no lo vemos. Y es en la oración lo que Jesús le está pidiendo a Dios en su primer momento de oración, que si fuese posible, Él no tuviese que atravesar. Y era el tomar la copa. Y yo creo que es donde erramos y no vemos que todo lo que estaba sucediendo tenía que ver con ese momento. Y debemos entender en la narración de todo lo que viene aconteciendo desde antes del capítulo 26 y lo que se va a desarrollar, que Jesús está en pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo. Al punto de que aunque no todos los evangelios expresen que Jesús sabía lo que estaba aconteciendo, esta narración que puede verse en Marcos, en Lucas, también se puede ver en Juan. El evangelio de Juan destaca en lo que sería ese último versículo 46. En Juan capítulo 18, versículo 4, Juan asevera que Jesús sabía lo que iba a pasar. En otras palabras, que sabía hasta el momento exacto en el cual Judas llegaría con toda aquella policía del templo y como si él fuese un malhechor a arrestarlo. Así que no podemos decir que es un evento en el cual Jesús entra en crisis por desconocer, porque le sorprende, como a nosotros nos sorprenden muchas cosas en la vida y podrían turbarnos. La turbación, si alguna, es más allá de que los discípulos, como ya les había dicho previamente en la narración, se iban a escandalizar, lo iban a abandonar. Pero el abandono al cual Jesús teme, por decirlo desde un punto de vista humano en su humanidad, era lo que iba a acontecer cuando él bebiese la copa de la ira de Dios. Esto lo vamos a abordar más adelante porque esto se ve claramente o podría verse claramente en el capítulo 27, en el próximo capítulo, cuando Mateo recoge una de las expresiones de Jesucristo en la cruz. Y me refiero a aquella donde Jesús desde la cruz asevera Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No sería el que después de 3 años y medio estaba frustrado porque ni aun sus discípulos entenderían y le abandonarían y uno le traicionaría? Yo no pretendo explicarles lo que voy a mencionar ahora. ¿Cómo se daría ese momento? ¿Cómo Jesús en su humanidad, desde el punto de vista de que era 100% hombre, como se recogió en el concilio de Nicea, Constantinopla, año 451, la doble naturaleza de Jesucristo, 100% hombre,
100% Dios, pero una sola naturaleza, una sola persona. Dos naturalezas en una sola persona. Como la persona del Hijo, recuerda que el Hijo del Hombre es ¿quién? Es la segunda persona de la deidad, que se encarna para cumplir con el plan de redención que fue establecido antes de la fundación del mundo. Donde si fuéramos Efesios, se habla del Padre como aquel que traza el plan de manera soberana, el Hijo como el medio, aquel que se daría para redimir a los que previamente fueron escogidos para ser su pueblo. Y luego vemos la obra del Espíritu Santo entonces obrando eficazmente para traer a ellos y únicamente a ellos a Dios. Pero el punto es que habría un momento que Jesús lo está anticipando en esta oración, que es lo que hace que uno de los evangelistas recoja el momento en que dice que Jesús sudaba como gotas de sangre, porque por primera vez el segundo Adán, según Romanos capítulo 5, o si quiere verlo en 1 Corintios 15, cuando se habla de ese segundo Adán, de Cristo, experimentaría por primera vez al tomar la paga del pecado sobre sí. Recuerda que acababan de celebrar la cena, la Eucaristía, la cena del Señor. Él era el Cordero Pascual. Ese Cordero iba a sustituir al pueblo por el cual Él vendría a ser su Salvador. Pero para hacerlo, se habla de la doble transferencia. La carga o el pecado del pueblo, como había anunciado Isaías en el capítulo 53, sería colocada sobre Él. Pero no sería algo de si Jesús tendría la fuerza para cargar el pecado de todos los que redimían. Es que sería el momento en que la relación del Hijo y del Padre, en términos de la humanidad de Cristo, se distanciarían. Jesús es el único ser humano, si se quiere ver de una manera, que posterior a la caída nace sin el pecado original. La Escritura establece que luego de la caída del hombre, del primer Adán, todos los hombres nacen con una tendencia al pecado. Lo podemos ver, aún en la narración. Dice que el alma en ocasiones está presta, como Pablo dice en Romanos capítulo 7. A veces el querer el bien está en nosotros, pero no el hacerlo. Pero nuestra tendencia propia, innata, totalmente desbalanceada porque se inclina al pecado. Nacemos con ella todos los hombres. Pablo lo traza muy bien en Romanos y da la razón y dice: nadie escapa por cuanto todos pecaron. No se trata de algo filosófico, se puede evidenciar, es empírico. La razón, Pablo dice, por la que todos pecamos es porque todos nacemos con ese pecado original. Pero Jesús no nacería con el pecado original. La Biblia no dice que Jesús nació con ese pecado original. Les digo esto, aunque suene un poco complejo, para que entienda que nace desde un inicio con una correcta, una perfecta relación con Dios, como en un sentido la tuvo el primer Adán. Pero esa relación, esa comunión, desde el punto de vista humano, se quebraría cuando llegase el momento de él ser el Cordero Pascual. ¿Me explico? Jesús no tiene miedo de morir. Él dijo: yo pongo mi vida, la pongo libremente y la vuelvo a tomar porque este mandamiento recibí del Padre. Jesús no está en una crisis,
porque le está sorprendiendo un evento inusual. Todo lo contrario. Le dijo a Judas en la cena, lo podemos constatar en los evangelios, hasta en Juan: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mientras los discípulos no entienden. Luego, cuando escribieron el evangelio, obviamente ahí sí se les revela lo que había pasado, pero en ese momento dado, durante la cena, ellos no entendieron que Judas le entregaría. Jesús está en pleno conocimiento de todo lo que está sucediendo. No le sorprendía la traición de Judas, ya lo había anticipado, y sabemos que tampoco le sorprendía el que los discípulos se iban a escandalizar. Él se los dijo de antemano y ellos dijeron: no. Pedro fue el primero que dijo: no, estás equivocado. Yo no te voy a negar. Y si tengo que morir por ti, he de morir. Y sabemos que Jesús le dijo a Pedro que antes que el gallo cantase 2 veces, él le negaría 3 veces. Y así sucedió. Así que cuando digo todo esto, porque cuando miraba este pasaje y veo cómo inmediatamente la tendencia es a buscar una aplicación del pasaje y no a ver el tema central de qué se viene hablando, sino ver qué le puedo sacar, qué esto me dice. Eso no es lo primero que se hace cuando se estudia un pasaje. Ese es el fin. Tenemos que ver cuál es la verdad, de qué se viene hablando, cuál es el tema central, el núcleo del mensaje. Y luego que conocemos de qué realmente está hablando, cuál es el mensaje específico, entonces podemos aplicarlo. Pero nunca desviándonos de ese núcleo. Así que lo que está pasando en este huerto, lo que va a pasar, la narración, tiene que ver con el momento en que el Hijo del Hombre sería entregado para servir del Cordero Pascual, ya predestinado desde antes de la fundación del mundo, como lo aseveró Pedro en Primera de Pedro. Y como muy bien Pedro inmediatamente fue parte de su sermón en Hechos capítulo 2. Les dijo que todo lo que había sucedido en Jerusalén, de lo cual era notorio a todos, todo había sucedido de acuerdo al determinado y anticipado conocimiento de Dios. Todo. Así que nos acercamos a ese momento, a ese punto, en que el Hijo del Hombre, según el versículo 45, sería entregado en manos de pecadores. Pero sería entregado en manos de pecadores para juicio. Pero los pecadores que sustituiría en la cruz serían aquellos por los cuales Él vino a dar su vida. Y de eso trata este momento en Mateo capítulo 26, versículos 36 al 46. Dice el versículo 37 que se va, según el 36, a Getsemaní y toma 3 de sus discípulos. Yo no voy a entrar en la especulación de por qué se llevó de todos a 3 de ellos, pero no es la primera vez. Si usted recordará en la transfiguración, si mal no recuerdo, esa transfiguración está en Mateo capítulo 17. Se lleva a los mismos 3 pescadores. No sé si hay alguna relación, en qué sentido, pero trabajaban en el negocio de la pesca y estos 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan. De hecho, faltaría Andrés, porque Andrés, el hermano de Pedro, no está, pero se lleva a estos 3. Ya eso ha sucedido nuevamente en Mateo capítulo 17. Y se los lleva a un lugar que, según Lucas capítulo 22, versículo 39, Lucas 22, 39,
Jesús solía ir a ese lugar. O sea, no es la primera vez. Si usted va conmigo al Evangelio de Lucas, Lucas nos da ese detalle. Esa es la importancia de cuando estudiamos la Escritura, ver la narración y tomar todo lo que se va diciendo. Dice, y saliendo se fue como solía, o sea que era común, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Así que aquella noche Jesús no se va a un lugar que nunca había estado, no era algún lugar nuevo, era un lugar donde Jesús solía ir, y muy probablemente solía ir precisamente para pasar un tiempo de oración. Getsemaní, algunos dicen que la traducción de ese nombre, lo que significa es el lugar donde las aceitunas se prensan para sacar el aceite. Guarda relación ese lugar donde se va a prensar, se va a exprimir el olivo para que salga el aceite con relación a lo que Jesús está por suceder en su vida. No lo sé. Pero nos llama de nuevo la atención el versículo 37. Dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. En gran manera. Si usted recordará, quienes estaban entristecidos cuando Jesús les dijo que lo iban a abandonar en la cena, en la institución, en el capítulo 26, dice que eran los discípulos. Versículo 22, y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle. O sea que en la cena, cuando Jesús les anuncia lo que va a acontecer, son ellos, los discípulos, los que se entristecen en gran manera. Pero ahora esa tristeza en gran manera no proviene de los discípulos, es Jesús quien se entristece en gran manera. Algunos dicen que hay algo parecido, esa tristeza en gran manera, a lo que le aconteció a Jonás cuando se sentó para ver, según él, la destrucción de aquella ciudad, y la sombra que tenía aquel árbol se secó y se enojó en gran manera hasta la muerte. Y la Biblia dice, nos habla que había en Jesús. Dice el versículo 38 que estaba dentro de él. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, no era cualquier tristeza. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, Padre mío. Lo primero que debe usted observar es la relación del Hijo y del Padre, pero en la encarnación, la subordinación del Hijo al Padre. Esto ha sido un tema de hace un tiempo de controversia. Si realmente el Hijo se mantiene en una subordinación a Dios Padre, o si esa subordinación que la Biblia claramente testifica estaba únicamente, ¿verdad?, colocada, debía verse dentro del momento en que Jesús está sirviendo en su encarnación para ser el medio de redención, y no que la segunda persona de la deidad se somete a la persona del Padre y que hay, podríamos decir, un orden, una secuencia donde el Padre es superior al Hijo, o al menos está en una posición. Ha habido una controversia con ello. Yo no creo que debamos entrar en esa controversia. Yo creo que debemos verlo dentro del contexto. Jesús se ha encarnado no porque Él es hombre, es Dios encarnado. Pero dentro de lo que Él viene a hacer, una de las primeras cosas que Jesús enseñó cuando inició su ministerio público, es más, antes de bautizarse, le dijo a Juan el Bautista que era necesario que él cumpliese con toda justicia.
la justicia que los hombres no habían podido llevar a cabo, por la cual estaban bajo la ira de Dios. Pero si Él iba a servir como el medio para que la ira de Dios cayese sobre Él, de manera que la santidad y la justicia que Cristo ganase fuese la justicia de aquel pueblo que Él redimiría, Él tenía que ser completamente santo, justo. Así que Jesús se somete en todo desde un inicio a Dios. Y la pregunta es, si Jesús se somete desde un inicio a Dios, ¿cómo pensamos nosotros que podemos vivir una vida desasociada de la realidad de que dependemos en todo de Dios? No es que usted tiene una necesidad de Dios para ciertas cosas de la vida. La vida que poseemos no es una vida propia. Si fuera propia, nadie nos las quitaría, fuéramos eternos. La razón por la que morimos, más allá del aspecto biológico de decir que todo lo que tiene vida tiene un principio, tiende al crecimiento, desmerece y muere, no es la razón. La razón es que la vida que usted tiene, la vida que yo tengo, es una vida que Dios nos las ha dado. Y Dios la da y Dios la quita. Por lo tanto, deberíamos poder entender que necesitamos a Dios en todo. Porque desde inicio mi vida no es mi vida. Por lo tanto, Dios tiene todo el derecho de juzgarnos. Y le adelanto que si el Hijo de Dios, siendo santo y justo y no habiendo pecado en él, al punto que recuerde cómo empieza este capítulo 26, no hay pecado para acusar a Jesús, para que muera. Estaban en casa del sumo sacerdote tramando cómo podían hacer para hacerle creer al pueblo que había errado en algo y que ese pecado era lo suficiente para demandar su muerte. ¿Piensa usted que si el Hijo dependió en su encarnación de Dios, nosotros no debemos depender de Dios? Si el Hijo en su encarnación se va a estremecer siendo justo y santo, porque en el momento que había llegado, donde sería apresado para ser el cordero inmolado, el sustituto, vendría la ira de Dios sobre él. ¿Piensa usted que escapará de la ira de Dios? Yo no creo ni por un momento que los seres humanos tengamos conciencia, un entendimiento real de que tu vida no es tu vida, de que es un pensamiento mundano, lamentablemente aceptado por muchos cristianos, que nadie tiene el derecho de inmiscuirse, de decirte que tú puedes o que no puedes hacer con tu vida. Déjame decirte que el Creador estipuló y delineó desde el principio qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer y la consecuencia de ello. Y nosotros no tenemos conciencia, como la Biblia dice, que a no ser que Dios nos tome y nos rescate del pecado en el que vivíamos, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Jesús está mostrando todo lo que está sucediendo, la agonía dentro de él, porque él experimentaría la ira de Dios no por su pecado, sino por causa de que tomaría el pecado de aquellos que salvaría.
Pero el mero hecho de experimentar la separación y el peso y el sufrimiento de un pecado que no era propio, lo angustió. Pero nosotros pecamos como si fuera un dulce. Qué fácil se nos hace disfrazar nuestras codicias, nuestro orgullo, nuestras lujurias. Sin entender que un día daremos cuenta delante de Dios. Y entienda que en ese día solo los creyentes cuentan con el único abogado que ni tendrá en un sentido que defenderlos. Porque aunque es presentado como abogado en Primera de Juan, no es presentado en Primera de Juan como un abogado, porque los creyentes vayan a pasar por algún juicio por el que podrían ser condenados. Pero ¿cree usted que podemos presentarnos cuando partamos de aquí delante de Dios y no temer a lo que va a suceder? Los hombres temen la muerte y con ello la cesación de la vida. Y tal vez lo que a algunos les preocupe sea cómo voy a morir. Si moriré en un accidente, si moriré de alguna enfermedad, si Dios me permitirá morir en la vejez, si moriré sola, solo, acompañado. No sé, podrían haber diferentes escenarios que haga que una persona se estremezca ante ese momento. Pero encontrarse una persona que entienda sin Cristo a lo que se va a enfrentar una vez se cumpla Hebreos 9:27, está determinado por Dios, dispuesto que todo hombre nazca y muera y dé cuentas a Dios. En este mundo podemos hablar de injusticias. Y siempre que planteamos nuestra vida, es muy normal nuestra tendencia a echarle la culpa a todo el mundo. Somos lo que somos por los padres que tuvimos, por el lugar donde nacimos, por el entorno o el medio ambiente en el que nos desarrollamos. Y no entender cómo ese pecado inicial nos afectó. Y cómo todos esos factores que están en la periferia, fuera de nosotros, pueden incidir, pero no determinan lo que somos. Nuestra tendencia pecaminosa y nuestra debilidad, como se recoge aquí, está ligada a esa tendencia carnal y pecaminosa, a la que se nos es más fácil, a la que somos propensos, a la que somos dados a caer. Así que si hemos de vivir una vida agradable a Dios, más allá del temor y la expectativa de juicio para condenación, de la cual los cristianos no deberían tener ese temor, pero sí debería haber un temor santo y sagrado de hacer la voluntad de Dios. Y parece que en algunos cristianos no les molesta el no hacer la voluntad de Dios. De hecho, piensan que pueden usar a Dios para ir en contra de su voluntad, lo cual no es posible. Posiblemente este capítulo pueda ser utilizado por algunos para
hablar de la oración, como dijéramos. ¿Sabía usted que ese primer momento de oración que describe Mateo capítulo 26, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú? Uno de los evangelistas dice que Jesús le dice cuando ora: yo sé que para ti todo es posible. Jesús no está usando la oración como un medio para cambiar las cosas. En su humanidad, Él sabe lo que va a atravesar. Y la expresión solamente recoge si fuera posible, pero Él sabía que Él tenía que beber esa copa. ¿Cómo lo sabemos? Porque sus discípulos ya anteriormente le habían dicho, cuando empezaron a pelear, si quién de ellos sería grande, y Jesús ya les había adelantado que el colocarlos a la derecha o a la izquierda no estaba en su voluntad, pero si querían beber algo de la copa de Él, en el sentido de la copa, viendo como el dolor y el sufrimiento que acompaña el ser un verdadero discípulo, ellos experimentarían parte de esa copa, beberían de esa copa. Pero Jesús no está orando para cambiar la voluntad de Dios. Pero sabe que todo es posible para Dios. Parece una contradicción. Si todo es posible, ¿por qué no era posible pasar aquella copa? Si todo es posible para Dios, ¿por qué no podían pasar aquella copa? Porque no había forma o manera de que Jesús pudiese salvar o redimir a su pueblo sin que Él se convirtiese en el Cordero de la cena de la Pascua. La justicia de Dios debía ser satisfecha. Tal vez usted, no sé si le ha pasado, pero en algún momento haya pensado, bueno, ¿no podía Dios, siendo Dios, simple y sencillamente decir, decido según el puro afecto de mi voluntad, los perdono? La Biblia dice que fuimos escogidos por el puro afecto de su voluntad. Porque Dios lo quiso, porque Él le plujo. Sin embargo, para salvarnos, no se trataba meramente de que Jesús, o que Dios, o que el concepto trinitario, Dios dijera, ¿saben qué? Los perdono. La justicia de Dios debía ser satisfecha. Jesús debía morir para que aquellos discípulos que se iban a escandalizar, para que aquellos discípulos que pensaron que en un momento podrían ayudarle, le dejarían, para que aquellos discípulos a los que Él le pidió que orasen y no orasen por Él, porque Jesús no les está pidiendo a sus discípulos, especialmente a aquellos tres, que se unieran a su oración, porque si dos nos pusiésemos de acuerdo, todo sería cancelado en el cielo y en la tierra. Jesús les dice que oren por sus propias vidas, no por Él, para que ellos no entraran en tentación. Así que Jesús sabía que Dios podía cambiar todas las cosas. Pero ese aspecto no sería cambiado. Jesús tenía que morir. Y Jesús le dice, hágase tu voluntad. Los cristianos creen que pueden usar hoy la oración para cambiar la voluntad de Dios. Y el statement o el cliché o la frase que usan es, todo es posible para Dios.
O sea que después que usted ore con la oración es una varita mágica. Es como un mantra que si usted la repite muchas veces suben vibraciones al mundo espiritual y baja al mundo natural lo que usted quiere. Eso es magia. Los cristianos de verdad confiamos y nos sometemos a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dice la Escritura cuando lee los otros evangelios? Que un ángel vino para fortalecerlo. ¿Necesitaba Jesús la fortaleza de un ángel desde el punto de vista de su divinidad? No. Pero fue fortalecido no para cambiar la situación, fue fortalecido para enfrentar la situación. Entonces nuestra oración no es para cambiar nuestro diario vivir. La oración es un momento en el que nos unimos a la voluntad de Dios. Y le pedimos a Dios que nos dé el valor, las fuerzas, el denuedo, la entereza para vivir de acuerdo a su voluntad. Los discípulos ya los ven durmiendo y durmiendo. Jesús les advirtió en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si hemos de vivir una vida agradable a Dios, no es posible sin momentos de intimidad con Dios. Observe que iniciamos diciendo que este lugar llamado Getsemaní en el versículo 36, según Lucas capítulo 22, versículo 39, no fue algo que sucedió en un momento dado, era algo que Jesús solía apartarse de ese lugar. Le pregunto, ¿en qué lugar sueles para apartarte con Dios? ¿Dónde está tu tiempo de oración? ¿Dónde está tu tiempo de comunión? ¿Sabe que la mayoría de los cristianos llegan de domingo en domingo, si es que van el domingo a la iglesia, pero en la semana no hay ningún momento con Dios? Y no un momento para solo pedirle al chapulín colorado que nos defienda. No para orarle al Dios Santa Claus para que nos dé regalos. No para frotar la lámpara de Aladín, no para pedir deseos. Sino porque reconocemos como Jesús nuestra dependencia de Dios. Porque es una necesidad de cada creyente el buscar algún momento de leer la Escritura, de orar, de hablar con Dios. Eso brilla. Está ausente en la vida de muchos cristianos. Y si eso está ausente, hay un problema. Porque eso podría dejarle saber a alguien que no hay vida cristiana. Ser simpatizante no es lo mismo que ser un creyente. Hay gente que se congregan por diferentes razones, pero los verdaderos creyentes les nace buscar a Dios. Pedro lo dice en Primera de Pedro. Son como niños, pero no lo traen ese sentido de que sean ignorantes, sino que como el niño llora por la leche espiritual no adulterada, así los verdaderos creyentes buscan, ansían la palabra de Dios. ¿Sabe que hay domingos, que hay iglesias que ni la palabra de Dios se lee, que el sermón nada tiene que ver con el evangelio? Que es el cuento, la vida, el rollo del pastor o del misionero, yo no sé qué. A mí no me importa la vida de nadie. Aquí no venimos a compartir biografías de personas. Aquí la biografía importante es la de Cristo. Él es el personaje central de la historia, el único. Amén. Yo creo que este pasaje nos debe ayudar a entender
la complejidad de lo que Dios vino a hacer por nosotros. El que Jesús nos salvara para que eso fuese una realidad. Era más que una vida santa. Era más que realizar milagros. Jesús tenía que dar su vida. Pero al dar su vida, tendría que experimentar por primera vez la separación del Padre, del Espíritu Santo, en su humanidad. Perder eso. Solamente pensar que eso estaba pronto a suceder, lo estremeció. Entonces, ¿cómo es posible que hayamos cristianos o que hayan cristianos que no les importa si, no sé, leer la Escritura, que si Dios está presente o ausente en sus vidas, eso no es significativo? Es Dios alguien que yo busco cuando tenga algún problema, alguna situación. Nos estremecemos. ¿Te estremeces cuando ves alguna separación entre tú y Dios? Si puedes vivir pecando, si puedes continuar con tu vida como si nada sucede, si no hay momentos de intimidad con Dios, tiempo de oración, tiempo de lectura de la Escritura, si no te duele tu pecado, hay un problema. Y ese problema podría ser que no hay salvación. Yo sé que en muchas iglesias bautistas esto no se habla, porque los bautistas somos ávidos en hacer llamados superficiales y ponerles una estampa de que salvos siempre salvos. Y bajo ninguna manera te atrevas a considerar o a pensar que no eres un hijo de Dios. ¿Sabe qué? Primera de Juan, por poner el ejemplo de una carta, fue escrita para mostrar y evidenciar que no todos los que dicen tener comunión con Dios y ser parte de la iglesia lo son. Y que hay evidencias que se deberían ver en la vida de aquellos que profesan tener comunión con la luz. Si esa evidencia no está, entonces hay todas las señales de que uno está bajo condenación. Y si estás bajo condenación, para terminar, te digo que el que debería estremecerse en esta hora eres tú. Pues si Cristo se estremeció y sudó en su agonía como gotas de sangre, no sabes ni tienes la menor idea de lo que significará partir de aquí en pecado. Voy a orar y que Dios nos ayude a entender. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Un pasaje, Señor, que aparentemente no es complejo en términos de que sea difícil de entender, al menos lo superficial. Pero a la vez sí hay una profundidad increíble de por qué tanta emoción, tanta vividez en la narración. Y eso, Dios, que nosotros no entendemos lo que es tu ira.
Hemos sido tan adoctrinados a hablar de Juan 3:16 que ha llegado a ser el versículo favorito de la iglesia y en algunos casos el único atributo de la divinidad. Dios es amor. Hay una ausencia de entender lo que es tu ira, lo que significa ahora vivir bajo tu ira, según Romanos 1:18 en adelante, y lo que significará enfrentar tu ira luego que partamos de este mundo. No hablamos de ello, Dios, para convencer a nadie por miedo, porque no creemos que haya posibilidad de salvación solamente por una confrontación emocional. Pero creemos que es un tema que es necesario abordar. Tu palabra es poderosa para guiar a aquellos que en tu gracia han de responder a salvación. En la forma y en la manera en que tu Espíritu Santo obra y cambia ese corazón para que esa palabra pueda ser implantada, caiga en un buen terreno y pueda esa persona entender su necesidad de arrepentimiento y ver en Cristo el único Salvador y mediador entre Dios y los hombres. Tu palabra sigue llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo, donde existe solamente un camino y un camino angosto, pero que conduce a la vida. Afirmamos tu palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús es el camino. Él es la verdad, no una verdad. Y Él y únicamente Él es la vida. Señor, yo no sé quiénes puedan estar en este momento dado escuchando tu palabra y todavía no haber sido persuadidos y tú estar persuadiéndolos, llevándolos al arrepentimiento. Pero si fuese de esa manera, Señor, que ellos puedan entender como Jesús enseñó, que podían ir a ese rincón en la intimidad con Dios y cerrar la puerta y hablarte. Pues tu palabra claramente dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Si pecamos, tu palabra declara, abogado tenemos para con el único abogado que tenemos, Señor, es Jesucristo. Juan declaró que Él es la propiciación. Él es el medio de salvación para aquellos que creerían. Él es la esperanza de aquellos que han creído. Trae convicción a tu pueblo y agradecimiento de que si hoy experimentamos la paz de la salvación, es porque Jesús tomó la copa de la ira de Dios que debíamos experimentar nosotros. Pero también oramos nuevamente por aquello que tú podrías estar allí llamándolos a entender su necesidad de acercarse, confesando sus pecados y creyendo en la obra de Jesucristo como único Señor y Salvador. Señor, que lo que se hace en el corazón, según tu palabra en Romanos 10, no necesariamente hoy, pero pueda ser confesado con la boca. Pues sí creemos que lo que sucede en el corazón, según tu palabra, debe ser confesado. Pero no es una confesión superficial, emocional, pasajera, efímera, la que salva, sino una confesión como resultado de un corazón que ha sido regenerado por tu gracia.
el cual obviamente, según tu propia palabra, debe evidenciarse en una vida que comienza a dar frutos. Pues no hay salvación donde no hay frutos. Permitas tú, oh Dios, que podamos entender tu palabra y que podamos ser fortalecidos por medio de esta escritura, sabiendo que tu pueblo no tiene por qué tener temor. Jesucristo tomó por nosotros la copa de la ira de Dios. Así que nos corresponde vivir en respuesta a tan grande amor, al amor de aquel que su vida dio por pecadores. Pon tú, oh Dios, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra mente, aquel sentir de Pablo cuando en la carta a los Corintios afirmó: el amor de Cristo me constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que su vida dio por ellos. Te damos pues gracias, Señor. Y en ese entendimiento nos acercamos a la mesa del Señor, a tu mesa, para darte gracias por haberte dado por hombres y mujeres como nosotros, que éramos hijos de ira, perdidos, débiles, frágiles, perversos, malos. Pues si hay algo que no entiende esta generación, porque estamos tan desubicados de quiénes somos realmente delante de ti. Se nos ha enseñado tanta basura de lo bueno que somos. Y son pocos los que se atreven a declarar lo que enseña tu palabra. Que nuestras obras, no importa la obra que sea, sin tu gracia, sin tu perdón, son trapos de inmundicia delante de ti. Que nuestro corazón es perverso. Ayúdanos, Señor, a entender que si somos lo que somos hoy, es en virtud de que tú, oh Dios, Cristo, te hayas determinado a tomar la copa de la ira de Dios, para que entonces tu justicia viniese a nuestras vidas y una vez justificados, tu paz, la paz del perdón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora pueda guardar nuestra mente y nuestros corazones en Cristo Jesús, en quien oramos. Amén.